yo me llamo Jorge José Cortiñas, el José es hereditario, toda mi familia, y me recibí en esta facultad en 1963. Bueno, fui docente desde antes de recibirme, inclusive estuve un par de años en la Universidad de La Plata, gané un par de concursos docentes, aunque parezca mentira, y ya en ese año era mi segundo año en el taller de Bortagaray y yo era jefe de trabajos prácticos del taller de Bortagaray. La facultad había tenido un cambio muy importante en el 55, que fue otro golpe, pero fue un golpe bastante complejo y bastante, nos llevaría a otro programa a hablar de eso, pero donde había contradicciones, como ocurren siempre, y no fue menor la contradicción en la universidad, porque digamos, la universidad sufrió un cambio muy, yo sé que la palabra progresista no está demasiado, pero bueno, es una palabra. Fue un cambio muy importante, muy radical. No en todas las facultades, aclaremos, pero dentro de esos cambios había cambios muy fuertes en humanidades, había cambios muy fuertes en ciencias y hubo muy fuertes cambios en arquitectura que había quedado aferrada a la enseñanza en los mecanismos y el Beaux-Arts, digamos, el Beaux-Arts, la academia, etc. Y ahí se produce un cambio muy importante, lo estábamos comentando un poquito off the record antes, cuando la facultad se da vuelta hacia un nuevo modelo en donde entra muchísima gente terriblemente joven, asombrosamente joven. Porque cuando yo soy jefe de trabajos prácticos en el momento del golpe, y tengo 26 años, que es una cifra bastante interesante, yo miraba a los grandes profesores del momento, que eran mis mayores, y eran gente muy grande, como el inolvidable Carlitos Méndez Mosquera, que de alguna manera trajo la Bauhaus adentro de la facultad, o como Manolo Bortagaray, el profesor, o como Pussy Rivarola, en cuyo taller yo me había recibido. Y eran tipos que me llevaban, pensándolo hoy, 8, 9 años, 10 a lo sumo. O sea, ninguno, no digo que tenía 40, ninguno había promediado los 30. O sea, era una facultad asombrosamente joven. Había gente mayor, estaba Casares, estaba Coire, gente de otra generación, un poquito más. Inclusive en el taller de Manolo concurría, no con un cargo específico, pero venía muy a menudo Ferrer Ardoy. Vos me preguntás la relación de la facultad con la sociedad. Bueno, como todo era bastante heterogéneo, bastante complicado. Todavía los arquitectos pensábamos que podíamos cambiar el mundo. Estábamos muy en esa onda, pensábamos que desde la arquitectura, desde el diseño, pero es lo que nos habían enseñado y es lo que predicaban los libros de la época. Pero yo te puedo decir algo que a mí me parece que es central. Cuando vos entrabas a la facultad en ese momento, que eran los pabellones, un pabellón precioso de madera que había sido del sesquicentenario, de las exposiciones del sesquicentenario, que daba frente a la Facultad de Derecho, ahora donde están construyendo el aparato ese de exposiciones, lo primero que te encontrabas era una cartelera en donde estaba colgado el Mafalda del día. O sea, Mafalda era algo contemporáneo. Estábamos viviendo Aquino online, por decirlo en los términos de hoy. Y bueno, teníamos esa tira, es decir, antes de ir a la sala del profesor, primero leíamos la tira de Mafalda para comentarla. Parece superficial, pero Mafalda es una cosa que tiene actualidad hoy. Es decir, y es mucho más universal y mucho más abarcativo de lo que podíamos suponer en ese momento. Es decir, Mafalda es una crítica social que aventaja, por cierto, a la mayoría de los filósofos franceses que usan un lenguaje que yo no sé si es por la traducción, pero que a veces es ininteligible. Yo creo que era transparente. Creo que era transparente y además anunciaba un mundo que se nos estaba acabando, aunque no lo sabíamos. Estábamos parados sobre el fin de la época fantástica, podemos decir, que se originó al final de la Segunda Guerra Mundial, que es la época del estado de bienestar y es la época del interés de los estados en la cultura.
Y es la época en la revolución de un montón de paradigmas. Bueno, yo creo que eso adelanta también algunas situaciones, ¿no? Mirá, en cuanto al clima, yo voy a tratar de ser más bien pictórico, porque para análisis detallados tenés libros, se ha escrito mucho sobre esto. En lo más bien pictórico, los estudiantes vivían cortando la Avenida Libertador por reclamos probablemente legítimos, no los recuerdo. El comedor universitario, las becas, el transporte, no sé. Eso estaba favoreciendo un clima de golpe. No sé hasta qué punto éramos conscientes de eso, porque no teníamos la historia que tenemos hoy. Con el diario del lunes todos somos vivos, pero en ese momento no sabíamos. Yo creo que no sabíamos. Quizás un tipo como Manolo, que tenía más training político, se daba cuenta de que la cosa era más peligrosa. Y había una campaña periodística muy fuerte contra Ilia. Bueno, de algo había que acusarlo. De ladrón no podían porque no tenía ni el traje que usaba. Así que lo acusaban de lento, de inepto. Obviamente, después supimos que todo eso tenía... A ver, siempre esas campañas se hacen sobre un resto de verdad. Nadie puede construir sobre la nada, pero que en realidad él había tocado algunos intereses, como los laboratorios farmacéuticos, en fin, cosas que hoy son obviedades, pero en aquel momento no eran tan obviedades. O sea que por un lado se estaba gestando un clima, como siempre en los medios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bueno, estaba esa sensación de imposibilidad. Bien, un día ocurre el golpe, pero el golpe no fue coincidente con la intervención en la universidad. Entre el golpe y la intervención en la universidad, y no es que yo me acuerde, sino que lo estuve mirando en estos días, porque es difícil acordarse, pasó prácticamente un mes. Un mes en el cual veníamos a la facultad, dábamos clase, esperando que algo iba a ocurrir. No podía ser que esto fuera así. Hasta que ocurrió. Como yo le contaba a la entrevistadora hace un rato, como jefe de trabajos prácticos de arquitectura, en aquella época llamada composición, me tocaban 2 de los 3 días de taller por semana porque se mezclaba con visión, que era lo que hoy es morfología. Y ese día, el día del golpe, particularmente, me salvé de los palazos porque no tenía que venir. Así que me enteré después. Mientras tanto, ese mes raro, me acuerdo que un día estábamos ya cerrando el taller, yéndonos, y Manolo, con esa claridad que tenía y además esa especie de forma muy particular de explicar las cosas, dijo: yo pensé que el viejito se los había gambeteado. Y sin embargo, entonces yo lo miré y le dije: Manolo, vos no serás radical. Porque a mí me parecía que ser radical era como una cosa que no podía hacer en un profesor universitario, era una antigüedad, era una cosa. Después me afilié al Partido Radical muchos años después, pero quiero decir, en ese momento me pareció como una cosa extraña, digamos. Éramos como mínimo socialistas, de ahí para la izquierda, no me vengas con historias. O sea que de alguna manera el miedo, es decir, los militares tenían 2 miedos. El miedo fundamental, esencial, el Lucifer a todo, era el comunismo, que después se cayó a pedazos, pero en ese momento era... Y el segundo miedo era el peronismo. Pero el peronismo, por otro lado, lo veían como algo que podía frenar el comunismo. De ahí vienen todas esas contradicciones y todas esas historias, idas y vueltas y cosas que hubo en esa época. Y además, dentro de las fuerzas, yo no sé si de derecha, conservadoras, qué sé yo, pero digamos conservadoras, de las fuerzas conservadoras, había una puja interna en aquel momento, porque había un sector que era industrialista, que era desarrollista, y había un sector liberal, pero que todavía recién apuntaba. Obviamente hoy solo queda el sector liberal. El otro desapareció, se compra hecho en otro lado. Pero bueno, esa era un poco
la situación, ese era el clima de ese mes, ese era el estar un poco en suspenso hasta que ocurre lo que ocurre. Y después tuvimos una, diría larga, pero no sé si fue tan larga, serie de reuniones en el departamento de Manolo, pero no porque fuera de la cátedra, sino porque el departamento de Manolo se había convertido, él vivía frente a la Embajada de Inglaterra, ahí cerca de Plaza Francia, se había convertido en el comité, en el lugar donde nos reuníamos todos los profesores que estábamos en vías de extinción, digamos. Y ahí se discutía si renunciábamos, si no renunciábamos, y si renunciábamos, en qué términos. Cuando digo se discutía, quiero decir que nosotros, los de 20 y pico de años, escuchábamos a los maestros que tenían 30 y pico y que debatían, y nosotros cada tanto alguno decía algo, pero en general estamos ahí viendo qué es lo que ocurría, qué es lo que esta gente, que era para nosotros nuestros maestros, nuestros formadores, iban a tomar como decisión. Bueno, la decisión, como es bien sabido, fue la renuncia, que no fue evidentemente de todo el mundo. La renuncia afectó a las facultades afectadas, y en una fue mucho más fuerte que en otras. En arquitectura hubo una división, hubo gente a la cual nosotros veíamos como oportunistas, aunque después, con el largo de los años, alguna de esa gente era buena gente y otra no, como ocurre siempre, y también había buenos y malos dentro de los renunciantes. No nos podemos ingenuamente suponer una cosa maniquea de que éramos... En fin, pero triunfó esa decisión de la renuncia. La palabra fuerte en esas discusiones era el colaboracionismo. O sea, yo creo que todavía la Segunda Guerra Mundial tenía una impronta fuerte. Era algo que, bueno, yo era un poco más chico, pero que de alguna manera alguien que tenía 10 años más que yo había vivido el proceso de la Segunda Guerra y el proceso básicamente francés del maquis por un lado y los colaboracionistas por otro. Entonces, esa era la imagen. Yo creo que esa era la idea fuerza que daba vueltas por ahí. ¿Somos colaboracionistas o no somos colaboracionistas? Y esa imagen quizás nos llevó a la decisión. Y claro, la historia contrafáctica no se puede realizar, pero muchas veces uno después se preguntó y nos preguntamos, ¿habremos estado bien entregando la facultad así tan fácil y dejándola? ¿Hubiéramos podido soportarlo? En ese momento fue la decisión, y fue unánime, por lo menos de todo el grupo, de renunciar y marcar un hito y decir, a ver, de alguna manera quizás significamos la noche de los bastones largos. Quizás la noche de los bastones largos hubiera pasado como un episodio de violencia más si las cosas no hubieran ocurrido como ocurrieron. O sea, de alguna manera quizás tuvimos razón en eso, en tratar de hacer más visible este disconfort, esta repulsa, decir no va más, no quiero. Por otro lado, claro, dejamos... A ver, yo tengo una vivencia de eso muy clara, que es que, bueno, yo tenía un estudio de arquitectura, llamémoslo de alguna manera. Digamos, en un departamento viejo había muchas piezas, en cada una de las piezas había un estudio de algo, una de esas piezas era nuestro estudio. Y una serie de chicos que quedaron en banda, porque la facultad se cerró además. Se cerró porque había que ponerla en marcha con alguien y tenían que, bueno, inventar profesores, qué sé yo. Entonces, una serie de chicos empezaron a venir al estudio. ¿Y qué hacemos? Entonces nosotros, que habíamos quedado huérfanos de nuestros maestros, teníamos que ser padres de estos pibes que tenían quizás 20 años y que querían hacer algo. Entonces nos pusimos a hacer concursos. Con bastante suerte, pues enganchamos algunos premios, qué sé yo. Nos fue bastante bien con la onda de los concursos, hasta que un buen día la facultad dijo, ok, ya está, funcionamos de nuevo. Creo que fue sobre fines de ese año. Y entonces dieron una prebenda, digamos. Querían bajar. Entonces dijeron, bueno, el que haga una entrega, apruebe el año. Y ahí tuvimos, adentro de este minúsculo estudio, una nueva discusión, que era paralela, aunque a una cierta distancia, a la de la renuncia. ¿Qué es lo ético? ¿Aceptar esta
propina, esta coima, o no aceptarla, o rechazar. Bueno, obviamente ahí no fue unánime. Y entonces nosotros dijimos, bueno, no tenemos la verdad es de ustedes que son alumnos. Porque uno dijo, yo, ¿sabés por qué quiero hacer la entrega? Porque quiero irme lo antes posible. Y era una posición fuerte. Yo acá no quiero estar con esta gente, me quiero ir. Necesito recibirme y terminar, irme. Y otros tipos dijeron, no, yo no acepto esta dádiva. Ok, aceptamos las dos posturas. Entonces, ¿saben qué? Vamos entre todos a hacer las entregas de todos los que deciden seguir. Y es lo que hicimos. Volver a autodiseñarse, porque en realidad yo no me había diseñado a mí mismo. Yo había quedado en la facultad y me había seguido, y me gustaba, y tenía una cierta condición que después los hechos de alguna manera refrendaron. Pero en ese momento yo no había decidido, yo voy a ser docente universitario, no había decidido nada, simplemente había seguido el ritmo de los acontecimientos tal como se venían presentando y como a mí me parecían interesantes. Pero a mí me casa esta situación de cambio en un momento particular de mi vida también. Un momento particular de mi vida que significaba que yo, un poquito antes del golpe, había empezado a noviar, esta vez en serio. Cuando termine ese año, principio del otro, me caso. Tenía que vivir. Además tenía situaciones familiares particulares, yo no me podía ir del país, tenía familiares a mi cargo, en fin, no tenía una situación como para decir, me voy a Londres, no tenía forma. Así fue y me quedé sin eso, que para mí no sabía yo cuánto me significaba. Poco tiempo después, al poco de casados, decidimos que queríamos hacer un viaje porque era hora antes de tener chicos, vendimos un auto que teníamos, juntamos unos mangos, nos fuimos viaje a Europa. Cuando estaba en Europa recibo una postal, porque en aquella época ni teléfono ni nada, recibo una postal que acabábamos de ganar un concurso muy importante en la ciudad de Formosa, que no se ejecutó, como ocurre muchas veces, y cuando volví me tuve que buscar un empleo. Pero, bueno, estaba en esa situación de cambio. Que hace que cuando se vuelve a abrir una oportunidad en la universidad, que fue el 74, no participé. Pero por ninguna razón extrema, política, definitiva, filosófica, nada. Tenía dos bebés. Estaba sumergido en el struggle for life, en ese tipo de cosas. Bueno, chicos, no, a este momento no. Más adelante no hubo, porque eso duró un ratito. Así que bueno, en el 84 me ofrecieron entrar y acá me metí y no salí más. Y me van a sacar, no sé cómo. Bueno, en el 84 yo creo que no estábamos tan seguros de que esto iba a durar. A mí me tocó, porque Duhovne es nombrado decano interventor, llama a un montón de gente, a mí me llama y me dice, bueno, te ofrezco formar parte de un grupo que va a intervenir sobre un curso de ingreso que ya está lanzado y que no lo podemos cambiar. Y dentro de ese grupo trabajamos para tratar de encauzar ese curso de ingreso. Y había gente que, muy bien, que se había quedado en la facultad, la verdad que, qué sé yo, uno no puede decir demasiado. Y había alguna gente que uno decía, si se vuelve a dar vuelta la cosa, yo ya estoy en su lista. Obviamente, es decir, todos queríamos qué, pero no estábamos seguros qué. Es decir, no era una situación tan firme. No nos olvidemos, bueno, qué sé yo, Semana Santa, las convulsiones, bueno, todas las cosas que pasaron en esos años. Pero bueno, por suerte, la universidad, por lo menos la facultad nuestra, se reencauzó, se reorganizó. Bueno, yo hice un montón de cosas dentro de esta facultad, entre otras cosas volver, para mi sorpresa, a los 2 años gano mi concurso de profesor titular, o sea, venía de la nada
al máximo esplendor, pero bueno, lo refrendó un jurado muy, muy importante, internacional. Aparte, yo no concursé para titular, yo concursé a orden de mérito. A mí me ponen donde ustedes digan. Para mi sorpresa, salí titular. Estamos comunicar a alguien hoy qué es lo que se vivió en ese momento. Suena medio como una experiencia intransferible. A ver, se puede contar, se puede explicar, se puede dar datos, se puede decir, mira, lee tal cosa. Se le puede decir, no se crean que esto siempre fue tan lindo, tan fácil, que venías o no venías. No, piensen que esto tuvo que ganarlo. Uno le puede decir muchas cosas a un alumno, a un pibe que trabaja con uno en el estudio, a la gente. Pero yo tengo la sensación de que, bueno, las generaciones no pasan en vano. Hay chicos para los cuales hoy la trágica dictadura militar del 76 es un recuerdo histórico, se la tienen que contar. Entonces, contarle esto, que fue como un ensayo, es un poco difícil. Es decir, nosotros tenemos una historia muy violenta, muy sanguinaria, desde siempre, desde la Revolución de Mayo, desde antes. Es decir, aunque los libros de texto edulcoren un poco la situación. En ese golpe, bueno, concretamente perdió, yo creo que, a ver, quizás en nuestro oficio no perdió demasiado. Los arquitectos seguimos existiendo, algunos se tuvieron que ir, algunos se fueron, otros volvieron, otros que se quedaron. Quizás se discontinuó una experiencia académica, se discontinuó más emocionalmente quizás que otra cosa. A mí, 2 años antes del 84, o 1 año antes del 84, un profesor me convoca para dar clases en una universidad privada. No importa el profesor, no importa la universidad privada, porque ellos no tienen la culpa de esto que les voy a contar. Yo llegué y dije, qué bien, sí, voy, por fin puedo volver. Me quedé un día. Entré, me dieron una comisión de alumnos, empecé a hablar. Cuando terminó la clase, me arrimé y le dije, mira, ¿sabes qué? No voy a venir. Discúlpame, no voy a venir. Pero vos me dijiste, no voy a venir, no puedo. Este no es mi lugar, no es mi casa. ¿Me entendés? No es mi casa. No te ofendas, no te enojes. No se enojó, seguimos amigos. Pero quiero decir, no podía. Es decir, yo creo que eso me sirvió para entender que yo tenía un compromiso, que había quedado ahí dormido. Yo creo que hubo una gran pérdida para el país que fue ciencias exactas. Ahí se perdió un capital humano fenomenal por una estupidez ideológica. Yo creo que los tipos, del ejército, que habían venido de la onda nacionalista, de fabricaciones militares y todo, no entiendo cómo lo aceptaron, porque por este prurito ideológico perdieron tipos que, no se fueron a la Unión Soviética, se fueron a los mejores laboratorios y facultades del mundo occidental. Rolando García, esos tipos se fueron a los, no sé, eran tipos que además uno no podía creer, porque cuando yo hice el curso de ingreso de la facultad, Rolando García fue profesor mío, Gregorio Klimovsky fue profesor mío, Gregorio Weinberg fue profesor mío. No se puede creer que esos tipos fueran a darles clases a pibes de 16 o 17 años. Bueno, y esos tipos, todos afuera. Bueno, eso fue una cosa de locos. Yo soy un fervoroso defensor de la universidad pública, pero casi eso es como algo que no lo puedo, no es racional, es así. Para mí eso es así. De golpe uno lee críticas interesadas que dicen que no, que en la estadística de no sé dónde y en el concurso de no sé quién y en esta universidad ocupa cada vez peores. Después hay otra que dice al revés, que dice que esta es como la mejor y qué sé yo, no sé. Nuevamente, yo hablo de la que conozco. Yo he sido secretario de Relaciones Internacionales de esta facultad y manejé varios convenios internacionales y estuve en varias facultades de Europa, en algunas dando clases o charlas, y conozco un poquito del medio americano. Yo creo que, no le hacemos
no le cedemos a nadie. Pero así como somos la mejor, podemos ser la peor. Porque una facultad tan intensa, tan masiva, con tantas cosas, permite a un alumno hacer una carrera de excelencia sin que les cueste un mango, y basta con cruzar la frontera para saber lo que cuesta hacerlo, cualquiera de las fronteras, no hace falta irse muy lejos. Y también se puede hacer una carrera mediocre, para decirlo en los términos, robando materias. Se puede. Y eso yo no sé si tiene arreglo, me parece que es así. Y después la facultad tiene un derrame en la sociedad, con perdón de la palabra, en la que no creo demasiado. Pero yo creo que sí, que la facultad sí tiene un efecto, toda la universidad tiene un efecto. Es decir, es posible, vamos a buscar la imagen torpe de los medios, es posible que haya profesionales manejando un taxi, quizás maneje mejor el taxi que otros. Pero es tan retórico una cosa como la otra. No creo que haya demasiados profesionales manejando un taxi, por ahora. Y creo que el tipo que no termina una facultad, bueno, puede ser un resentido, puede serlo, pero también puede ser un resentido cualquiera. Es decir, el ser un resentido no está... Es decir, un tipo puede sacarse la lotería y ser un resentido, no tiene nada que ver. Pero el hecho de haber pasado una universidad, pasado por una universidad, algo deja. ¿Debería dejar más? Tendríamos que... Sí, sería fenómeno que dejara más. Pero bueno, pero tampoco es cuestión de, digamos, azotarse las espaldas. Es decir, cuestión de, bueno, decir, ¿en dónde uno podría? Esto es una construcción de mucha gente y muy lenta. Hoy la facultad no es la misma del 84. Es cierto que la permanencia de tantos profesores como nosotros, que nos quedamos desde... Bueno, hemos envejecido a la facultad. Tardamos bastante en ceder los talleres, en ceder las cátedras, tardamos bastante. Digamos, como entre comillas, nos vengamos de la historia. Pero, qué sé yo, yo creo que sí, algo de eso ya se ha recuperado, ha habido muchos concursos y va a haber más concursos y está bien que haya concursos. Y al mismo tiempo se han abierto un montón de cosas. Este laboratorio mismo, donde ustedes están filmando, no existía. No existía imagen y sonido, no existían un montón de cosas. Para mí lo que no existe todavía, y espero que algún día exista, es que las carreras no estén tabicadas. Que alguien pueda mestizar carreras. Esto es una cosa que yo la he dicho muchas veces, lo he pedido, que eso no importa. Algún día va a ocurrir, estoy seguro que va a ocurrir. Que alguien pueda inventarse su propio perfil. Porque en esos mestizajes y en esos bordes es donde está la novedad. No, en el centro de la carrera se va donde ya se sabe. Pero usted me está pidiendo imágenes personales de momentos anteriores al golpe, durante y post el golpe. Supongo que post el golpe no hasta hoy, si post el golpe ahí, digamos, en caliente. Qué difícil, ¿no? Porque, como les comentaba hoy cuando nos encontramos, a mí esta entrevista me movilizó bastante, me hizo sacudir cosas. Y bueno, elegir, bueno, hay que dejar que el inconsciente elija, la que venga. Tengo una imagen de estudiante muy absurda, que fue la discusión de la laica y la libre, que fue una pelea horrorosa sobre dos polaridades que no estaban bien definidas en realidad, porque ni la enseñanza de universidades privadas era libre, era universidades privadas básicamente en aquel momento religiosas, y tampoco la universidad laica era una definición exacta. Estábamos defendiendo una universidad estatal, abierta, gratuita, qué sé yo. O sea, empezamos por ahí la confusión. Pero yo era un pibe, realmente ahí era un pibe, recién había entrado en la facultad y estaba entusiasmadísimo. Y fui a un taller de la calle Perú, donde se estaban pintando carteles y pintábamos carteles. Y entonces en un momento
me agarra un grandote y me dice, mirá, dice, vos y vos, a una chica, le dice a la chica, tenemos que juntar fondos. A ella le da una caja de zapatos con una ranura y dice, esta es la alcancía. Vas a pararte en la esquina de Diagonal Norte y 9 de Julio a pedirle plata a la gente para sostener la enseñanza laica. Y a mí me da un diario doblado con un pedazo de fierro de construcción adentro y me dice, y vos la defendés. Yo nunca he sido un buen matón, debo reconocer. No tengo talento ni fuerza para eso. Entonces salimos caminando, nos paramos en la esquina de Marras y yo le digo, mira, si se llega a armar lío, vos rajá, porque yo esto lo tiro y rajo para el otro lado. Digo, yo no me voy a masacrar por una alcancía con unas monedas. Pero 2 o 3 meses después estábamos en la Facultad de Medicina juntando ropa para las inundaciones del litoral. Hoy se inunda el litoral y ni sale en el diario. En aquel momento fue una movilización brutal. Nos pasamos 2 o 3 noches sin dormir, clasificando ropa y donaciones y volver a mi casa a las 4 de la mañana y darme una ducha porque estaba de revolver ropa y qué sé yo, una sensación. Pero fue algo así que como que teníamos una necesidad, una sensación de que teníamos que ser alguien. Y esto era así, y era con la Bauhaus, o si era con Moholy-Nagy, o sea, era todo junto. Era un clima. Por eso yo me quedé además como docente, porque seguía ese clima. Me fui de todo un poco, porque yo quería seguir estudiando. Pero de eso me acordé hace muy poco, porque cuando falleció mi madre, bueno, tuve que vaciar su departamento, y tenía papeles míos ahí que habían quedado, y me encontré una carta de aceptación de la carrera de letras de la Facultad de Filosofía y Letras, que yo había postulado después de recibirme. Y me la contestaron después del golpe. Y yo la tiré ahí y dije, olvídate de mí. Es decir, no tenía sentido. Bueno, entre otras cosas porque yo me imaginaba, no tenía pruebas de ello, pero me imaginaba que una clase de letras o poder elegir clases de letras antes del 66 no era lo mismo que elegirlas en el 67, que seguramente iba a quedar gente que iba a enseñar desde un lugar que a mí no me interesaba. Prefería seguir leyendo en mi casa y elegir los textos que yo quería.